El cambio de aceite en Fiat Cronos parece una de esas tareas fáciles. Sacas el tapón, dejas caer el aceite viejo, pones uno nuevo y listo. Y sin embargo, la mayoría de los problemas que aparecen después de un servicio casero no vienen de algo dramático, sino de detalles pequeños. Un aceite parecido, pero con norma incorrecta, un filtro que no corresponde, una arandela reutilizada que termina llorando, o un nivel mal medido que queda alto o bajo. Y lo peor es que el motor no te avisa con un cartel luminoso que diga, «Te equivocaste». A veces solo lo notas meses después, cuando empieza el consumo, el ruido en frío o una pérdida que te ensucia todo el cubre cárter. La pregunta real no es si podés cambiar el aceite. Claro que podés. La pregunta es si podés hacerlo de una forma verificable, sin adivinar, sin confiar en «me dijeron que lleva tal cosa», y sin convertir un mantenimiento simple en una lotería. Porque en un Cronos, como en cualquier auto moderno, el aceite no es solo lubricante, también es control de temperatura, limpieza, protección contra desgaste y, en algunos motores, parte del funcionamiento de sistemas que dependen de la presión y la calidad del aceite. Entonces, si querés hacerlo bien, hay 3 cosas que mandan: especificación, cantidad real y procedimiento. Arranquemos por lo que casi nadie mira: la especificación. Mucha gente elige aceite por la viscosidad, por ejemplo, 5 doble, U30, o 10 doble, U40, como si eso fuera toda la historia. La viscosidad es importante, sí, pero es apenas la mitad del mapa. La otra mitad es la norma, el apellido del aceite. Ahí está la diferencia entre un aceite que aguanta temperatura, mantiene película lubricante y protege bien, y otro que, aunque sea del mismo W, no está pensado para ese tipo de motor, ese tipo de uso o ese intervalo de cambio. ¿Dónde se confirma la norma correcta? En el manual del auto y, en muchos casos, en una etiqueta o recomendación del fabricante para ese motor. Y acá aparece el primer punto crítico. Fiat Cronos no es una sola cosa para todo el planeta y para todos los años. Puede haber variaciones por motorización, por mercado, por actualización. Por eso, si alguien te da un número exacto sin preguntarte nada, desconfía. Lo responsable es que vos confirmes en tu manual qué norma pide tu unidad. No hace falta ser mecánico. Buscas la sección de lubricantes y ahí aparece la viscosidad recomendada y la especificación. Esa especificación puede referirse a normas internacionales como API o ACEA, o a una homologación del grupo fabricante. Lo importante es que el bidón que compres lo declare claramente. Si el bidón no lo dice, no es un detalle menor. Es una señal de que estás comprando a ciegas. Ahora, la segunda trampa. La cantidad. La gente quiere una cifra mágica. ¿Cuánto lleva? Y la realidad es que hay una capacidad orientativa, pero el nivel final correcto se define con la varilla, en el auto, en el piso, con un método. Porque no es lo mismo drenar con el motor tibio o frío, no es lo mismo cuánto tiempo lo dejaste escurrir, no es lo mismo si cambiaste el filtro o no, y no es lo mismo si el auto quedó inclinado. Entonces, si vos cargas la cantidad que dice Internet, y te vas, podés quedar pasado o corto. Y ambas cosas son malas. Quedar corto es más fácil de entender. Menos aceite, menos margen térmico, más riesgo de que en ciertas condiciones la bomba chupe aire, o que el aceite se degrade más rápido. Quedar pasado es el error que muchos subestiman. Con exceso, el cigüeñal puede batir el aceite, espumarlo, y un aceite espumado lubrica peor. Además, el exceso puede aumentar presión en zonas donde no conviene, forzar retenes, y en algunos casos terminar en consumo o en suciedad extra en admisión por vapores. No siempre pasa, pero cuando pasa, te deja con la sensación de, desde el cambio de aceite algo no quedó igual. Tercera pieza, el filtro. Hay quien lo cambia cada 2 cambios, para ahorrar.
y ahí se rompe la lógica. El filtro es parte del sistema. Si dejas un filtro viejo, estás dejando un elemento que ya trabajó, que puede estar más cargado y que además tiene una junta que ya se aplastó una vez. Cambiar aceite sin filtro es como ducharte y ponerte la misma remera sudada. No tiene sentido. Y además, el filtro correcto no es cualquiera que enrosque. Tiene que ser el que corresponde por rosca, altura, válvula antirretorno y válvula de alivio, según el diseño. Un filtro equivocado puede generar ruidos en arranque, demoras en presión o pérdidas. Antes de tocar una herramienta, hay un mini chequeo que te ahorra problemas. Primero, confirma motor y versión, y tené el manual a mano. Segundo, revisa el historial. Si no sabes qué aceite tenía antes, no pasa nada, pero te conviene ser conservador con el intervalo del primer cambio y observar el comportamiento. Tercero, compra todo antes. Aceite con la norma correcta, filtro correcto, arandela nueva para el tapón si corresponde, y un recipiente adecuado para el usado. Y cuarto, pensá en seguridad. El auto tiene que estar estable. Si vas a levantarlo, que sea con puntos de apoyo correctos y con caballetes. El aceite caliente quema, y un auto mal apoyado no perdona. Hablemos un segundo de viscosidad, porque ahí también hay confusión. El primer número con la doble U habla de cómo fluye en frío. Cuanto más bajo, mejor fluye en arranque, que es cuando más desgaste se produce. El segundo número habla de cómo se comporta en caliente, pero no es más alto, es siempre mejor. Un aceite demasiado viscoso para lo que el motor espera puede circular peor en ciertas condiciones, y uno demasiado liviano, si no cumple la norma adecuada, puede no sostener la película en temperatura alta. Por eso, la recomendación del fabricante es el punto de partida. Si vivís en un lugar muy caluroso, si haces mucha ciudad, si el auto trabaja cargado, todo eso influye, pero no se resuelve inventando una viscosidad. Se resuelve respetando norma y el rango recomendado, y ajustando el intervalo. Y ya que hablamos de intervalo, el número fijo de kilómetros es una simplificación. Hay uso tranquilo de ruta, con motor a temperatura estable, y hay uso severo, tráfico, trayectos cortos donde el motor no llega a temperatura, polvo, calor, muchas horas al ralentí. En uso severo, el aceite sufre más, se contamina más rápido, puede diluirse con combustible en trayectos cortos y pierde propiedades antes. Entonces, aunque el manual te dé un intervalo máximo, vos podés elegir un intervalo más prudente si tu uso es duro. No hace falta caer en extremos, ni cambiarlo por las dudas, cada nada. La idea es que el aceite llegue bien al final del ciclo, no que sobreviva de milagro. Ahora sí, entremos al procedimiento, porque el cambio de aceite en Fiat Cronos se hace bien cuando cada paso tiene un porqué, no cuando se hace a las apuradas. Lo primero es preparar el motor. Idealmente, que esté tibio, no hirviendo. Tibio ayuda a que el aceite fluya y arrastre más suciedad en suspensión, pero si está demasiado caliente te podés quemar, y además el aceite cae con mucha violencia. Con el auto en una superficie nivelada, abrís el capó y aflojás la tapa de llenado de aceite. No la saques y la dejes tirada donde se ensucie. Solo déjala lista. Eso ayuda a que el drenaje sea más parejo. Ubicás el tapón del cárter y el filtro. Pones el recipiente de drenaje en posición, pensando que el chorro al principio sale con fuerza y puede correr un poco. Aflojás el tapón con la herramienta correcta, sin redondearlo. Cuando lo terminás de desenroscar, mantené presión hacia adentro con los dedos y recién al final lo soltás rápido para que no te bañe la mano. Deja drenar. Y acá viene un detalle. No es solo esperar un minuto. Dale tiempo real a que escurra. Mientras escurre, mira el tapón y la arandela. Si lleva arandela aplastable, se cambia. Reutilizarla es una de las causas más comunes de pérdidas lentas que después te hacen pensar que el auto pierde aceite, cuando en realidad es el tapón. Con el aceite drenando, pasás al filtro. Según el acceso,
Puede estar más o menos cómodo. Aflójalo con una llave de filtro si hace falta, pero sin destrozarlo. Cuando empiece a aflojar, prepárate porque va a caer aceite. Sácalo y revisa algo clave. Que la junta vieja no haya quedado pegada en la base del motor. Esto pasa más de lo que se cree. Si queda una junta vieja y vos enroscás el filtro nuevo encima, tenés doble junta. Y doble junta casi siempre termina en fuga. Limpia la base con un trapo que no deje pelusa. Antes de poner el filtro nuevo, compáralo con el viejo. Misma rosca, misma altura aproximada, misma junta. Si es muy distinto, frena. No sigas. En cuanto a cebar, el filtro con aceite antes de colocarlo, depende de la posición y del diseño. En algunos autos se puede, en otros se derrama todo y no aporta. Lo que sí conviene es lubricar la junta del filtro nuevo con una película de aceite limpio. Eso ayuda a que asiente bien y a que no se pegue de más para el próximo cambio. Enroscás el filtro a mano, hasta que la junta toque la base y después un ajuste adicional moderado, siguiendo la indicación del filtro si la trae. El error típico es apretarlo como si fuera una rueda. No hace falta. Un filtro demasiado apretado puede deformar la junta, complicar el próximo cambio y hasta dañar la base. Uno flojo, obviamente, pierde. La clave es firme, parejo, sin violencia. Volvés al tapón del cárter. Colocás la arandela nueva si corresponde y enroscás primero con la mano para no cruzar la rosca. Esto es importantísimo. Una rosca cruzada en el cárter te arruina el día y te puede arruinar el bolsillo. Una vez que está enroscado a mano, ajustás con la llave. Si tenés torque, mejor, pero si no, la regla es simple, firme, sin pasarte. El cárter no es un yunque. Mucha gente rompe o barre roscas por querer asegurarse. La seguridad no está en apretar más, está en arandela nueva y ajuste correcto. Ahora viene el momento donde se cometen más errores. El rellenado. No cargues todo de golpe. Carga una parte, espera unos segundos y seguí. La idea es acercarte al nivel, no pasarte. Una vez que cargaste cerca de lo que esperás que lleve, pones la tapa de llenado. Arrancás el motor unos segundos, lo apagás y esperás. Ese arranque corto permite que el filtro se llene y que el aceite circule. Después esperas unos minutos para que el aceite baje al cárter y recién ahí medís con la varilla. La medición tiene su técnica. Autonivelado, motor apagado, espera a que drene hacia abajo. Sacás la varilla, la limpiás, la volvés a meter hasta el fondo, la sacás y lees. No te obsesiones con que quede clavado en el máximo. Lo ideal es que quede entre mínimo y máximo, y si lo vas a ajustar, lo haces de a poco. Un chorrito, esperás, medís. Porque el aceite tarda en asentarse. Si vos cargas y medís al instante, te engañás y terminás pasándote. Cuando el nivel está bien, revisás visualmente el filtro y el tapón. Buscás cualquier sudor de aceite. Si ves una gota formándose, no lo ignores. A veces es aceite viejo que quedó en la zona y está escurriendo. Limpia y volvé a mirar. Si vuelve a aparecer, ahí sí hay una pérdida real. Y si hay pérdida, se corrige en el momento. No, después veo. Hay otro control que mucha gente se salta. El testigo de presión de aceite. Al arrancar, debería apagarse rápido. Si tarda más de lo normal, si parpadea o si queda encendido, apaga el motor y revisa. No sigas a ver si se acomoda. Puede ser falta de aceite, filtro incorrecto o un problema de sellado. No es para entrar en pánico, pero sí para actuar con cabeza. Una vez que todo está correcto, queda el paso más aburrido y más inteligente. Registrar el servicio. Anota fecha, kilometraje, qué aceite usaste y qué filtro. No por obsesión, sino porque dentro de 6 meses te vas a olvidar. Y cuando aparezca una duda, ese dato te salva. Ahora, hablemos de señales de que algo quedó mal, porque ahí es donde se separa el cambio prolijo del cambio más o menos.
Si a los pocos días sentís olor a aceite quemado, puede ser una gota cayendo sobre el escape o el múltiple. Si ves humo leve desde el vano motor, revisa pérdidas. Si el nivel baja rápido, puede haber una fuga o un consumo que ya existía y ahora lo notaste. Si el nivel sube, ojo, puede ser medición mal hecha, pero también puede ser dilución con combustible en usos de trayectos cortos. En ese caso, no conviene ignorarlo. Y si el motor suena distinto en frío, como un golpeteo que antes no estaba, revisa que el aceite sea el correcto y que el filtro sea el adecuado. Un consejo práctico que evita discusiones internas. Después del cambio, revisa el nivel otra vez a los pocos días, o después de algunos recorridos, con el mismo método de medición. A veces queda una pequeña burbuja, a veces el filtro termina de asentarse, a veces el aceite se distribuye distinto. No es que se consumió en 100 kilómetros, es que el sistema se estabiliza. Si está un poco bajo, corregís. Si está perfecto, te quedás tranquilo. Y ahora volvemos al dilema inicial: ahorrar tiempo y plata versus hacerlo con criterio. El ahorro real no está en comprar el aceite más barato ni en estirar el filtro. El ahorro real está en evitar el error caro. Rosca dañada, fuga persistente, nivel pasado, aceite fuera de norma. Porque esos errores no se pagan en el momento del cambio. Se pagan después, cuando el motor empieza a mostrar consecuencias. Por eso, si te quedas con una sola idea, que sea esta: el aceite correcto no es el que le puse siempre ni el que usa mi amigo. Es el que cumple la norma que pide tu Cronos, en la viscosidad recomendada para tu clima y uso, y en una cantidad ajustada por medición, no por fe. Y si querés un cierre mental tipo checklist, pénsalo así. Confirmaste en manual la especificación. Compraste filtro correcto y arandela nueva. Drenaste con tiempo. Verificaste que no quede la junta vieja pegada. Ajustaste sin brutalidad. Cargaste por etapas. Mediste bien. Revisaste fugas. Y volviste a controlar a los pocos días. Si hiciste eso, el cambio de aceite en Fiat Cronos deja de ser un trámite y se convierte en mantenimiento de verdad. Y ahí está la diferencia entre le cambié el aceite y cuidé el motor. La próxima vez que alguien te diga que esto es solo drenar y rellenar, acordate. Lo difícil no es girar una llave. Lo difícil es no equivocarse en lo que no se ve. Y cuando lo haces bien, el auto no te aplaude, no te lo agradece con un mensaje en la pantalla. Simplemente funciona. Arranca parejo, suena sano, no pierde, no consume de más. Y eso, en un auto que querés que dure, vale muchísimo más que cualquier atajo. Por eso, si vas a hacerlo vos, hacelo con método. Y si lo va a hacer un taller, también. Ahora ya sabes qué preguntar y qué revisar para que el cambio de aceite en Fiat Cronos quede realmente bien.